Hola a todos, como a todos. Yo estoy con una gripe mal, así que me van a tener que bancar. Estoy que me duele todo en cualquier momento. Vos, Emiliano, si vos ves que me caigo, que hago así, vos disimulá, seguí. Seguí. Yo sigo hablando. En algún momento me levanto y seguimos. Ok, Estamos con Emiliano Becerril Silva, ¿lo dije bien? Eh, perfecto. Editor mexicano de una editorial muy linda, que estás comenzando tu incursión en Argentina, ¿no? Hablo de Elefanta. Exacto, sí, muy contento de empezar ahí a mover los libros con el público argentino, la verdad. ¿Cuánto hace que comenzaste con Big Sur? Comencé un poquito antes de la pandemia y con un envío no muy grande. Y luego ahí en la pandemia y ahí como que nos alentamos y ahorita pues ya hicimos un envío, estamos a punto de hacer el segundo y poco a poco ir ahí estableciendo ahí vínculos con el público y de vez en cuando pues subirle la apuesta a alguno que otro título, ¿no? Pero al principio un poco que vayan reconociendo la editorial y ya me urge subirle la apuesta, o sea que haya más ejemplares de un solo título para ver qué pasa. Justo en el mejor momento de Argentina te metes a hacer esto. Híjoles, pero bueno, pues el mundo, digo, el mundo del libro siempre está contracorriente, ¿no? De todas formas, o sea, pero sí, bueno, pero yo hay que seguir adelante y pues creemos en los libros por algo, ¿no? Entonces, pues, también va para allá. Sí, totalmente. Aparte es una editorial independiente y creo que más allá de que todos necesitamos comer, no pasa pura y exclusivamente por el negocio. Pues sí, exacto. O sea, hay muchas otras cosas que mueven, nos mueven, ¿no? Para hacer los libros. ¿Cómo arrancaste con Elefanta? Eh, yo en algún momento, digo, siempre había estado cerca de los libros de alguna u otra manera. En la universidad a veces trabajé, hice corrección de estilo y bueno, ¿no? Y de hecho hice corrección de estilo en una editorial un poco institucional que hace libros así para gobiernos locales a veces. Y entonces yo estaba haciendo una especie de libro sobre el desabasto de agua en una provincia de México, en San Luis Potosí, ¿no? Que pues parecía que era un libro muy aburrido en realidad, como, bueno, pues un libro sobre el desabasto de agua y la administración de aguas. Y de repente, pues entendí que había una complejidad tremenda que se remontaba hasta antes de la conquista con mapas de los pueblos originarios y transcripciones de esos mapas, donde comenzaba el río, el territorio, y luego eso, la presa, ¿no? En fin, como que se volvió un libro más complejo, aún así muy académico e institucional, y descubrí que no solo cada libro es el reflejo de una tremenda obsesión de alguien y poder entrarle a eso es como un regalo, ¿no? Sino que también descubrí pues lo rico que es tratar de que esa obsesión esté plasmada de la mejor manera para llegar a más gente, al público, de la manera más elocuente. Entonces, me maravilló. Dije, si este libro en teoría es aburrido, en el papel sería como aburrido y estoy apasionado, pues ¿qué va a pasar con los libros que no son aburridos, en teoría, ¿no? Entonces, bueno, se quedó la semillita y cuando en algún momento de la universidad hice un intercambio y me fui a Brasil y ahí descubrí mucha literatura brasileña, mucha literatura africana de lengua portuguesa, porque el mercado brasileño pues es muy grande y ahí circula mucho pues, de todo lo que se escribe en portugués. Dije, híjoles, no puede ser, o sea, esto tiene que estar en español, o sea, nos lo estamos perdiendo. Y luego volví y ya tenía esa semillita de que eso tenía que de alguna forma llegar al español. Y luego trabajé en una editorial y estuve ya de manera formal 100%, y eventualmente, o sea, yo en el camino yo trataba de proponer estos títulos de varios autores a otras editoriales y nadie me daba bola, como dicen ustedes, ¿no? Nadie me pelaba. Y hasta que eventualmente dije, bueno, pues mira, trabajo en una editorial, gano 2 pesos. Pues mejor voy a hacer una editorial yo. Si gano 2 pesos o uno, pues ya estoy ahí de todas formas, pero mejor con libros que me emocionan a mí más. Y en una de esas hasta me va mejor. Entonces me aloqué, salté un poco al precipicio y la verdad, pues
ahí va la editorial, o sea, después de años de estar insistiendo, pues los libros viajan y encuentran lectores por aquí, por allá, y yo pues, estoy muy estimulado, la verdad, por cómo los libros van ahí haciendo su labor propia, ya a veces sin que yo haga nada, ¿no? Digo, sí hago, pero luego los libros agarran vuelo solos también, ¿no? La editorial ya tiene 12 años. ¿Y podés decir que te va mejor que cuando trabajabas en la editorial? En Pues la... sí, o sea, bueno, se mezcla, ¿no? O sea, como Igual, que igual que te vaya mejor, no sé no tiene que ver con lo económico, ¿eh? sí, Hay muchas exacto, es lo que te cuestiones. eso iba a ser como esa pausa, porque pues yo creo que poco a poco voy entendiendo más un mundo complejo como es el mundo del libro, y eso, y también yo voy teniendo más claridad de ciertas cosas que quiero, porque es un oficio al final esto, y una curva de aprendizaje, y disfruto mucho el camino. Yo creo que me da muchísimas cosas, más allá de lo económico, que pues, es un golpe de suerte a veces, ¿no? Te puede un día tocar un libro que la rompa, como dicen ustedes, o estar ahí, ¿no? Pero mientras tanto, pues la editorial va creciendo y los libros también se van moviendo. Me da gusto ver que los libros siguen prácticamente vivos todos, o sea, son títulos que siguen dialogando de alguna u otra forma. Eh, Últimamente, gracias a la editorial, he podido viajar, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una forma de vida que, o sea, apenas ahora yo creo, después de 12 años, pues más o menos eh, me, siento que está en una etapa un poquito más madura que al principio, y sin duda fue una buena decisión aventarme en esto. Bien. Y me da Yo mucha, mucha curiosidad ver qué va a pasar en los próximos años, ¿no? O sea, ¿de dónde iré? Porque pues uno va como navegando y los vientos son los vientos que te llegan y tú acomodas la vela y pues ahí ves, ¿no? Entonces, un poco así es. eh, es una editorial que claramente te das cuenta para dónde va, ¿sí? Digamos, desde las tapas al estilo de libros que publica, pero me llamó muchísimo la atención que hayas publicado a Saer. Sí, ¿Cómo fue que publicaste dos, El Entenado y El sí, Limonero Real? sí, exacto. Pues fíjate que, bueno, Saer, yo qué voy a decir yo con un público argentino, ¿no? De Saer desde México, pero de alguna forma, no sé en Argentina, pero creo que Saer siempre fue alguien que estaba un poquito como en la gallola y como medio, o sea, muy presente, digamos, como que estaba en la convocatoria, ¿no? Quizás, pero a lo mejor no alineaba tanto, a lo mejor, ¿no? O sea, como que ahí estaba su nombre y sus libros a veces iban, ¿no? Eh, y de repente, ya cuando uno lee a Saer se da cuenta que es, pues genial, o sea, es único, tiene muchos como retos personales, muchas dimensiones, y es una obra, un cuerpo de obra muy interesante al cual acercarse. Y la verdad, o sea, yo una vez estaba en un club de lectura, curiosamente, con unos amigos, y había una amiga mexicana muy, muy fan de Saer, ¿no? O sea, y ella propuso que leyéramos El Limonero Real, y, y pues no lo encontramos. Entonces yo dije, oye, a ver, entonces de repente vi que estaban disponibles los derechos y pero decidí mejor, primero hablé con ella, que era como la conocedora, y entonces dijimos mejor El Entenado, ¿no? O sea, como que, y ya después fue El Limonero. Un poco la intención, o sea, sí era o es recuperar la obra de Saer, ¿no? En México, pero bueno, como que ahí entre que me costó mucho trabajo al principio porque aunque yo lo publicaba acá, de repente me encontraba ediciones de otros lados aquí en librerías y era como muy difícil como empujarlo y en fin, ¿no? Entonces, es algo que ahí está como a medias un poco ahorita,
pero también cuando empecé a publicar a Saer aquí, mucha gente de repente me felicitó, así como dijo, oye, Saer, pues qué bien, ¿no? Entonces, pues bueno, fue increíble de repente publicar a Saer, y como que empezaron a llegar lectores aerianos, que son lectores de nivel, Sí. creo, ¿no? Entonces yo dije, Exigente, hey, digamos. sí, Exigentes. exigentes y tal. Y luego, bueno, entonces yo me preguntaba mucho, ¿cómo yo creo que presentar a Saer a alguien público que no lo conoce? Creo que es muy determinante el orden de los libros, ¿no? Porque hay libros de Saer que son mucho más como complicados, más difíciles de entrar, ¿no? Como muy crípticos, geniales, pues, pero... Y luego hay otros que fluyen, están más oxigenados, que fluyen de otra forma, ¿no? Entonces, si de repente alguien encuentra por primera vez el Limonero Real, puta, de lo mejor es como, porque, o sea, no le entra tanto, ¿no? Pero si ya leyó Glosa o ya leyó El Entenado, pues Sí. bueno, ya creen Saer, ¿no? Entonces, pero sí, fue una cosa ahí que pasó, que a veces los libros que uno publica también, uno los publica por cosas muy fortuitas, raras atrás, ¿no? Totalmente. No, por cuestiones de derecho, Saer no lo vas a poder traer a Argentina, supongo. No, Saer no, porque allá donde sí ha estado siempre, con constancia, pues es en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cuál fue el libro, algún libro que dijiste, apostaste y dijiste, wow, cómo la pegué con este? Creo que todavía no hay, no existe, o sea, pero también, o sea, hay como muchas cosas, hay muchos elementos para analizar eso, porque cuando tú empiezas una editorial, y antes más, o sea, porque ahora en México hay como pues más librerías independientes, hay como, ¿no? Hay otro momento. Pero hace 12 años a lo mejor no había librerías independientes, o muy pocas. Entonces, quizás tú puedes tener un título muy bueno, pero tu nivel de expertise en la distribución y en muchas otras cosas es nulo. Entonces, pues ahí a lo mejor ese título, o sea, yo a veces me pregunto, si hubiera publicado un título X de los primeros hoy, ¿cómo le iría? ¿No? ¿Cómo lo plantearía? ¿Cómo, eh, entonces, no son iguales, ¿no? O sea, como que los momentos en los que uno publica. Y, y luego también hay como pues, otras coyunturas rarísimas con los libros, ¿no? O sea, tú puedes publicar un libro y de repente como que hubo un vacío de novedades de un segundo y mucha gente vio tu libro, ¿no? Y como que llegó a más personas o justo lo agarró alguien en la librería que justo esa persona como que se fue a comer ese día por esa librería y lo agarró y esa persona tenía un poder de convencimiento que hizo que más personas leyeran. O sea, como que hay puras como factores también extraliterarios, creo, todo el tiempo sucediendo, ¿no? Y que eso es lo loco, la verdad, es como, bueno, a ver, destino, haz lo tuyo, y uno pues planea y va entendiendo un poco cómo tirar el boomerang o esta botella al mar, ¿no? Eh, pero bueno, por ejemplo, eh, publiqué un libro que, que se llama Alá no está obligado, de los primeros títulos de un autor de Costa de Marfil que se llama Ahmadou Kuruma. Y yo dije, bueno, pues este cuate nadie lo conoce, o sea, Ahmadou Kuruma, Alá no está obligado, pues ¿qué es esto? Y yo no sé por qué ese libro como que mucha gente lo leyó. O sea, se me agotó y no lo reimprimí porque pues luego no tengo dinero para reimprimir, pero y sí es un pendiente que tengo. Eh, pero digo, pues ¿cómo fue qué pasó con este libro? ¿Por qué? No entiendo. No hice ninguna nota de prensa, ¿no? Este,
O sea, nada, o sea, como la portada era rosa, o sea, era la portada, o sea, no entiendo, ¿no? Una vez estaba en una feria del libro eh, y había una editora turca y le pregunté, oye, bueno, a mí hay gente que me ha dicho que las portadas verdes son de mala suerte, no hay que hacerlas, ¿no? O sea, una vez me había dicho alguien así. Y yo dije, pues, ¿por qué, no? Y como que me empecé a ver en librerías, y a lo mejor no había tantas portadas verdes, y dije, pues, raro. O sea, sí había, pero no tantas. Y bueno, le pregunté a esta editora turca y me dijo, nosotros publicamos un autor inglés en Turquía que en Inglaterra había vendido 300 ejemplares, o sea, nada, ¿no? Pero el dueño de la editorial, o sea, mi jefe o el editor, director, no sé, como que quería a fuerzas que ese libro lo publicáramos y lo publicamos y pues no vendimos nada, vendimos nada, ¿no? 200 ejemplares, ¿no? Pero el editor dijo, no, esto, no, algo está mal. Entonces, le cambiamos la portada, le pusimos una portada verde, lo volvimos a publicar y vendimos 80,000 ejemplares. Entonces, ¿por qué, no? O sea, ¿qué pasa con los libros? O sea, una Claro. portada o el timing o qué, ¿no? O sea, entonces es difícil, la verdad, y es muy divertido como estar tratando de entender por qué y Y, cómo se mueven los libros. claro, ¿y cómo posicionás a algún autor que no se conoce? Porque tu público es ese. Vos básicamente rescatás autores que no son muy conocidos. Sí, pues eh, esa es también otra pregunta. Yo lo que hago, o sea, como que, digamos que con la editorial tengo dos antenas, ¿no? Una es aportar a mi entorno inmediato, que puede ser México o la lengua en español en un segundo grado, pero es como mi realidad, ¿no? Nuestro idioma. ¿Sí? Eh, aportar otras voces de otros lados y que enriquecer. Entonces, traer y enriquecer, ¿no? Pero luego también vincularme directamente con mi entorno y tratar de publicar esas voces de mi entorno, de nuestro idioma, y llevarlas a otro lugar, ¿no? O sea, como a lo mejor lograr moverlas a otros idiomas, ¿no? Para que sea una cosa de ida y vuelta y voy tratando de hacer un, un balance. Entonces, ahí tengo como gente en tierra, por decir de alguna forma, ¿no? Los autores que voy publicando en español, que pueden ser a lo mejor no solamente de México, igual alguien de República Dominicana o qué sé yo, bueno, se vuelven como, pues, soldados de tierra, ¿no? Nos volvemos, pues, todos juntos. Bueno, que soldados no, o sí, gente, o sea, estamos como a nivel local, ¿no? O sea, y ahí como que los otros libros, o sea, es una forma de mostrar la editorial y vienen como caballito de Troya, van entrando otros libros, ¿no? Pero también luego pasa que o sea, los libros se van moviendo también ahí en ferias, ¿no? A veces puede haber un invitado internacional que viene, puede haber, eh, eh, no sé, como la calidad también se defiende por sí misma, pues entonces los libros se van moviendo y a veces, como publico literatura africana, publico cosas del Caribe, tengo ciertos acentos, si ya alguien leyó literatura africana y le gustó, pues quiere ver qué otras cosas más hay, ¿no? Y entonces ahí poco a poco se va haciendo el camino, o sea, siempre un libro te trae el otro, ¿no? Si tú no conocías a Saer y leíste un libro de Saer, pues ¿qué más hay, no? Y lo mismo con la editorial y tal. Y luego al mismo tiempo, pues también en las que son traducciones, pues trato mayoritariamente de que las traducciones sean hechas por latinoamericanos, o sea, eh, por mexicanos, mexicanas, pero también latinoamericanos, o sea, como que y también son otros promotores, ¿no? Hago también con las portadas, siempre
con distintos ilustradores, ilustradoras. Entonces, cada participante del libro, pues de alguna forma va ahí como exponiendo el libro de alguna manera, ¿no? Y ya, y luego pues armar cosas. O sea, cada libro tiene como un camino por hacer distinto, ¿no? O sea, ahora publiqué un libro de los que tienes, el de que se llama Romance en tres patas, no sé si me estoy adelantando, Este que libro es buenísimo, es buenísimo, aparte muy divertido cómo está narrado todo. Sí, es un librazo, a mí me gusta mucho. O sea, es un libro, es una biografía de Glenn Gould, del pianista, es la biografía de su afinador y la biografía de su piano. O sea, es toda la historia de su piano y la historia de su afinador y de Glenn Gould. Y digamos que Glenn Gould, por el repertorio que él tocaba, pues quería encontrar un piano que fuera muy sensible al tacto, porque y no cualquier piano era adaptable a esa sensibilidad que él quería, ¿no? Y él no lo podía hacer, lo tenía que hacer un afinador, un experto. Entonces había toda una visión de cómo adaptar el piano, qué hacerle, y pues, era una pues discusión infinita, ¿no? Y el piano iba y venía, el piano era una especie de modelo descontinuado que se encontró una vez por ahí en una tienda, el afinador era un tipo ciego, sueco, un poco me recuerda mucho a la serie esta del ajedrez de la chica esta que está en el... Gambito de Dama. Exacto, Argentina, ¿no? Por cierto, ya, Sí. mitad Argentina. Entonces el afinador era igual, era como un tipo que no veía, que sueco, que migró a huérfano, que migró a Canadá y tenía un oído tremendo, y es como toda la historia de él es brutal. Y bueno, también Glenn Gould, qué personaje, y que, o sea, parece que toda su vida estuvo obsesionado buscando ese sonido perfecto que tenía que ver con ese piano, y luego ese piano también, ¿no? Entonces son capítulos cortos que van y dan vueltas, dan vueltas. Está escrito por una periodista, entonces no es un libro que esté como súper clavado para eruditos de la música, entonces es algo como que realmente si eres melómano, ya, es una ¿no? historia totalmente divertida. A mí me gustaba mucho, yo hace años las variaciones de Goldberg, era el CD todo el tiempo, Sí. Era buenísimo, pero en realidad no tiene que ver con la música, es una historia buenísima. Sí, La historia del banquito, yo eso no lo sabía, del banquito bajo, porque él quería tener las manos así, si no le salía el sonido. sí. Este tipo de personajes, un nivel de enfermedad mental, de perfeccionamiento, pero que te lleva a eso, digamos, esa locura es lo que te hace ser perfecto. Sí, En un una punto. obsesión brutal, Una ¿no? obsesión. Y y eso, y tiene datos, ¿no? O sea, como curiosidades. Entonces yo creo que es un libro que yo dije, a ver, bueno, ¿dónde puedo lanzar este libro por primera vez? O sea, ¿cuáles como los lectores obvios, ¿no? Pues a lo mejor escuelas de música, pianistas, luthiers, historiadores, ¿no? Porque también habla de o sea, la Steinway, ¿no? La compañía Steinway tuvo que de repente en algún momento fabricar ataúds en la guerra mundial, en vez de pianos, o hélices de aviones, ¿no? Por decreto presidencial, porque tenían que fabricar cosas para la guerra. Entonces, ¿por dónde pasó esta compañía que hacía pianos? ¿Cómo marcó la historia de la música? En fin, entonces, pues ese libro implica una estrategia, pues, puntual, ¿no? De ese libro. Y pues nada, yo creo que es un libro que cuando la gente lo lee, le encanta, ¿no? Y por ejemplo, yo me pregunto, digo, a lo mejor ese libro me faltó ponerle un cintillo o una faja que dijera la biografía de Glenn Gould, algo, porque a lo mejor pues ves ahí Claro. Romance en tres patas y no entiendes, ¿no? Sí, no, la tapa no te dice nada. Ajá. Recién, si te vas atrás, pero en la tapa no me dice Es un nada. No sé si pianista, es o sea, novela. sí, ¿No? Sí, sí. quizás estaría bueno. Sí, eso lo pensé, o sea, como que dije, mira, yo creo que voy a hacer eso, ¿no? Pero bueno, o sea, es una
de esas cosas, pues hay miles, es la bronca, ¿no? ¿La cagada más grande que te mandaste con la editorial? Una cagada grande que me mandé fue que publiqué un libro y no, no le puse el crédito al traductor en ningún lugar. Y, y pues bueno, es una cagadota, ¿no? O sea, se me Sí, que fue, se me levantan todo. olvidó, ¿no? Sí. Claro. O sea, yo normalmente pongo el crédito del traductor o traductora en la portada, o sea, Sí, la mayoría a lo sí. mejor al principio no, después, o sea, los primeros años y luego me di cuenta que era importante y siempre lo pongo ya. Y ahí, o sea, ya era en un momento donde ya lo hacía, ¿no? Y se me fue y no dice ni en la portada, ni en los interiores, ni nada, ¿no? Entonces, como es un traductor con el que a veces trabajo, de hecho creo que es un libro que tienes ahí, el de ¿Cuál? Jaime Bunda. Sí, Eh. ajá. Entonces, ese no tiene crédito. Ah, claro. No tiene Porque crédito. todos, les muestro a los chicos, ahí abajo Sí, tiene el crédito y todos los libros vienen así. sí, No me he dado cuenta, este no lo tiene. sí. Y bueno, es un traductor cubano, ese es un autor de Angola, es un traductor cubano que vivió en Angola, y se llama Rodolfo Alpizar. Y yo una vez fui a Cuba y le llevé libros, ¿no? Porque ya hemos hecho más de un libro juntos. Ahora acabamos de publicar otro, que de hecho aquí está, que es de una chica de Angola, que ese todavía no les llega, pero está en el pedido con Big Sur, ¿no? Ok. Y entonces fui a Cuba y pues nos quedamos de ver y le di pues, muchos los libros que le iba a dar y todo. Y ahí dándoselo ahí en una banca, ahí me di cuenta. Y él cuando me vio que me puse pálido, dijo, bueno, fue sin querer, está bien, no te preocupes, o sea, como que no fue a propósito. Claro. Y me dijo, ya, no pasa nada. Y en el siguiente libro que saqué de Pepe Tela, del mismo autor, puse una notita que decía que el primer libro, nada, una Ok. nota, nada, y ya, ¿no? Pero bueno, fue una cagada, básicamente. Y luego, la verdad, o sea, como que pues con los libros siempre me da inseguridad, o sea, como que ya que lo mandas, dices, puta, una errata que se te va, se te olvidó poner el crédito no, el título original en la página legal, o sea, pues, las erratas uno sufre, ¿no? Porque se te escapan. Y luego, pues no tengo, o sea, no tengo un equipo de 1000 personas leyendo los libros, todos, cada uno, o sea, entonces, puta, a veces, o sea, es como, da nervio, ¿no? ¿Alguna vez Eso da tuviste que nervio. levantar una tirada por alguna rata? No, no. Bien, O sea, no, bien. no, pero bueno. Toquemos Sí, madera. Ya que sí, estamos hablando, contame de este libro, porque es buenísimo, es buenísimo. Ya sí. es. ¿Cómo? Ese, Pará, es Bunda. Contemos que es sí, Bunda. sí, exacto. Bueno, a lo mejor en Argentina están más familiarizados con la bunda. La bunda en portugués saben que es culo, ¿no? O trasero. Eh, entonces, Jaime Bunda quiere decir Jaime trasero, Jaime culo. Entonces, pero pues este es en portugués, Jaime Bunda es como James Bond, en realidad, ¿no? Entonces es como un juego, es un tipo con una corporalidad que no es la de James Bond, Ahí lo podemos ver. sí, que es un gordo ahí, ¿no? Que quiere ser como James Bond, pero pues vive en Luanda eh, eh, y pues en Luanda no está el Palacio de Buckingham, no hay otra realidad, y él en realidad es un burócrata, que es un gran lector de novelas policíacas. Entonces, en algún momento como que le piden hacer algo, una cosa burocrática, pero un poquito más, con mayor responsabilidad que otras, de las que suele tener, y él dice, bueno, ¿qué hubiera hecho tal investigador, ¿no? En base a sus lecturas. Entonces empieza a tomar decisiones y de repente se le va la onda y se inaugura una especie de novela policíaca
dentro de Luanda, muy interesante, muy compleja, como que recorre pues, los distintos barrios de la ciudad, de arriba para abajo, en el poder, con brujería, con muchísimas cosas, y todo el tiempo con una reflexión sobre la novela policíaca, el estado del arte de la novela policíaca. O sea, si uno no ha leído novelas policíacas, uno se quiere iniciar, leyendo este libro es como ir acompañando a un personaje que todo el tiempo te está platicando de novelas policíacas, ¿no? Entonces como que sales ya preparado para apantallar a quien quieras, y luego pues es muy divertida y muy profunda. O sea, Pepe Tela, el autor, él fue guerrillero, de hecho es un nombre de guerra, y él fue el primer ministro de Educación en Angola, cuando del país independiente, y pertenece a una generación que escribió mucha literatura, pues, que tenía que ver con el problema de la guerra colonial y de la nueva Angola, ¿no? Y este libro, de alguna manera, es de los primeros en su generación que se desmarca un poco de esta obligación moral de hablar de la guerra colonial y todo, y trata de más bien burlarse de unas pretensiones primermundistas de Angola, ¿no? Y por eso es Jaime Bunda, que él quiere ser como James Bond, pero no. Y es muy bueno, la verdad. O sea, es divertido, inteligente, todo. A mí me gusta mucho ese libro. No sé Es cuántos una tengas, serie. pero apúrenle a comprar. Sí, no, no hay mucho y yo todavía no lo pude leer, lo quiero leer. Eh, Ah, aparte de la novela policial, hoy por hoy creo que es por donde pasa la crítica social, de una sí, forma. de alguna manera, ¿no? Porque es transclase, o sea, como que pasa Claro, mucho. Sí. sí. Eh, bueno, una autora fantástica. Contanos un poco de la autora después del libro, de Lidia Bueno, Jorge. Lidia Jorge es increíble mujer. Yo siento que es como alguien que puede ganar el premio Nobel en cualquier momento, ¿no? Eh, Ah, eso te salva la editorial. Un puta, Nobel ahí. Ah, imagínate, ¿no? Entonces, es una mujer muy, no sé, muy especial, como muy elevada espiritualmente, siento, como que muy sensible, tiene mucha fuerza su palabra, siento, ¿no? ujú. Cuando estás con ella, he tenido el placer de verla, dices, wow, esta señora, ¿no? Eh, Ahora justo llega en una semana a México porque viene a la Feria de Guadalajara. Ella ganó el premio Phil hace unos años y va a venir a la Feria de Guadalajara y pues vamos a presentar una nueva novela de ella que se llama Misericordia, que trata un poco sobre la muerte de su madre, un poco en un asilo y habla de los cuidados y un tema muy importante también. Y que ha ganado, o sea, cada 4 días me llega un mail de Misericordia gana otro premio y otro, o sea, como que por todos Wow. lados, en Francia, en Portugal. Entonces, bueno, y ese libro que tú tienes, que se llama Los Memorables, es un libro muy bonito porque es la historia de una periodista documentalista que regresa a Portugal 30 años después de la guerra de la Revolución de los Claveles, que es la independencia portuguesa, ¿no? De la dictadura bueno, la independencia, cuando termina la dictadura de Salazar en Portugal, que es la dictadura más larga del mundo. Ujú. Eh, eh, entonces ella eh, vuelve con el encargo de hacer un documental y entonces decide buscar a todos los personajes que aparecen en una fotografía que está en casa de su papá, y su papá también había formado parte de la revolución y está en esa fotografía. Entonces todo el libro es como ella haciendo el documental y es muy bonito porque cada personaje se relaciona con la historia de una manera diferente, ¿no? Y cada personaje tiene una opinión sobre el trato que se le ha dado a la historia, no solo lo que la historia le hizo a él o a ella o a su familia o lo que sea, sino
cómo se ha redactado la historia después de eso y qué hay que hacer, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque es una mirada como poliédrica sobre un acontecimiento, y al mismo tiempo pues hay una historia ahí de la documentalista pues reencontrándose con su padre, y en fin, es como un ejercicio como de reconstrucción histórica, de memoria, de afecciones personales. Es muy bonito el libro, la verdad. Sí, o sea, tiene eso, o sea, como que de repente Lidia Jorge como que es alguien que te está hablando, te habla, y de repente te suelta una palabra que es la que te noquea, ¿no? Y su literatura es un poco así, como que va construyendo, va ahí, aparentemente, ¿no? Pues es una señora y no, es ahí, y de repente más, o sea, te sale un golpe mortal, ¿no? Sí, Porque sí, sí. es una ninja literaria ella. Y bueno, ese es ese libro. Sí, creo que sos el único que publica acá en Argentina, Lidia Jorge. Y ojalá Sí, circule. Ojalá circule sí, porque sí, es una sí. autora. Sí. Es increíble. Yo a ver si puedo mandarles más títulos, porque seguramente les va a gustar. Sí, sí, yo creo que cuando empieza a circular, que se empieza a recomendar y todo eso, Sí, va a ser imparable. sí. Está bueno. Y quizás sea la primera que tengas que hacer edición local. Pues capaz, igual, ¿eh? Puede ser. Buena. Sí, ¿Eh? sí. Eh, este no por el tamaño, porque vos estás Sí, loco, no, ¿cómo haces un libro de 500 páginas? Es sí, anticomercial. Yo te digo el contante. sí. Bueno, mira, ese libro, es que sí, todos son equilibrios, ¿no? O sea, uno no puede hacer como muchos libros gordos, ni muchos libros delgados, ni muchos libros. Entonces, de a veces alguien les dice, o sea, uno mismo como lector dice, bueno, a ver, va, me voy a echar uno gordo, ¿no? Sí. Pero luego dices, bueno, ahorita me voy a ir tranquilo, ¿no? Entonces vas haciendo también tus equilibrios. Entonces lo mismo con la editorial. Ese es de los primeros títulos que saqué. Y también hambriento. Ajá, El Camino Hambriento. Todavía no tenía yo esa como idea de los equilibrios ni nada, ni siquiera tenía tantos títulos. Y fue de los primeros y no, o sea, de 10 años para acá el mundo ha cambiado. O sea, estamos hoy, pues, 10,000 veces más saturados de información, de todo. El tiempo libre no es nuestro. O sea, entonces fue distinto. Pero es un libro que ganó el Booker. O sea, tampoco es ¿Sí? cualquier libro. Es un libro de un nigeriano. Y a mí me gustaba mucho porque, bueno, me gusta, porque es un libro un poco místico, ¿no? Como que es el personaje principal es un espíritu nigeriano. Y es un espíritu que son los abukis, que a veces habitan por ahí, por donde habitan ellos en el mundo, por ahí, y a veces habitan dentro de los humanos. Y de hecho, cuando habitan en el cuerpo de un humano, los bebés cuando lloran y gritan al nacer es porque el espíritu se les quiere salir, ¿no? Y entonces esta es la historia de un abuki que nace en un niño, bueno, habita un niño que nace en una familia en un gueto de Nigeria, ¿no? Una familia que se está recién mudando a un gueto, ¿no? Entonces, todo el proceso de adaptación de la familia, complicada, ¿no? O sea, en una favela nigeriana, y el niño espíritu viendo todo, describiéndote la cotidianidad, pero al mismo tiempo, de repente, no deja de ver todo eso y lo que pasa en el libro son descripciones místicas, ¿no? Los árboles le hablan al niño, le dicen, ¿qué haces ahí con los humanos? Vente con nosotros. Y el niño está todo el tiempo tratando de dialogar con el mundo mágico, ¿no? Entonces, es un libro raro, eh, y yo dije, pues no sé si le va a gustar a la gente, la verdad, porque siempre te digo que me dan inseguridad no solo de que se me vayan erratas, sino de que el libro a lo mejor no tenga química, ¿no? Con el mundo. Y también es un libro que la gente que lo ha leído le encanta, ¿no? O sea, se sostiene, se defiende, pasan muchas cosas. Es una literatura original, muy buena,
y ya, pues tiene 500 páginas, es el pequeño problema. Pero son muchos capítulos cortos, entonces no está tan grave. Tom York hizo un tema para Radiohead. Exacto, ahí fue cuando el primer cintillo, ahí, la primera etiqueta que le puse, dije, este libro lo leyó Tom York de Radiohead e hizo una canción inspirada en este libro, ¿no? Pero pues, no sé si sirvió o no, ¿no? Porque yo sé que todo el mundo es fan de Radiohead, ¿no? Pero yo no tanto, curiosamente. ¿No? ¿OK Computer tampoco? ¿Eh? ¿Del disco OK Computer No, tampoco? no, sí, Computer sí. Digo, al final Radiohead es una banda formativa generacionalmente para nosotros y pues uno la quiere, ¿no? Simplemente por eso. Pero en algún momento... Hicieron OK Computer, después se fueron a cualquier lado, hicieron cualquier cagada. Sí, exacto, luego se fueron ahí, ¿no? Pero hubo un momento en el que a mí como que no me gustaba tanto como el resto, ¿no? Okay. Y ya sabes, cuando uno está en la universidad ahí de rebelde, yo decía, no, pues a mí no me gusta tan, es que... Pero ya luego me quedé diciendo eso, pero en realidad, pues, o sea, está bien, ¿no? Pero sí, Tom York tiene justo... ¿no? Es un argumento de ventas, de peso. Un argumento de ventas, ¿qué onda? Claro, totalmente. Pero a lo mejor tendría que poner... Claro, yo le puse el nombre de la canción, ¿no? Que es solo para fans. Claro. A lo mejor le hubiera puesto el libro que inspiró a Radiohead, o sea, ahí todavía me faltaba colmillo, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno. La próxima edición. Sí, exacto. Bueno, acá equiparaste un libro finito. Ese es un libro finito. Ese libro es brutal. Ese libro es de República Dominicana, Johan Mijail. Lo acabo de reimprimir, de hecho, y me pidió cambiar la portada. Esa portada que tú tienes a mí me fascina. Está buenísimo. Sí, me pidió cambiar la portada. Mira, de hecho lo acabo de recoger hace poco. Mira. Sí. Te digo que me gusta más esta, ¿eh? Te digo que me gusta más esta. Sí, a mí también, pero es un libro que tiene que ver con la religión afrontillana, ¿no? Y Johan sentía que quería que hubiera más simbolismo afrontillino. Okay. Y entonces este es Santa Marta. Y entonces pusimos a Santa Marta. Es una artista dominicana, igual que esa obra también de la primera portada. Y luego también a Trujillo le decían el chivo. Y entonces tiene ahí como una simbología justificada. Pero bueno, es un libro que es una especie de road trip sexual en Santo Domingo. Y de disidencia sexual, ¿no? O sea, como son cuerpos que tratan de sobrevivir mucho en la calle, chapeando. O sea, chapear es como, en República Dominicana es como... si tu jefe del trabajo te compró un coche y tú eres su amante, entonces a lo mejor te chapeaste el jefe, ¿no? O sea, cuando estás ahí medio, ¿no? Hay una cosa como el uso del cuerpo también, ¿no? Y acá Johan reivindica un poco ese chapeo como también una especie de resistencia, ¿no? Porque son cuerpos que han sido siempre como explotados, etcétera. Entonces, en este road trip sexual, pues van ahí como sucediendo cosas, ¿no? Es un libro que tiene, es muy dinámico, tiene mucha música, tiene dembow, o sea, aunque es muy cortito, digamos, como que es muy intenso. Y luego el personaje, a veces a través suyo se manifiestan entidades de la religión afroantillana y la voz de repente está en yoruba o en palabras que no se entienden, ¿no? Es un libro muy como sui generis, muy performático, ¿no? Como que el idioma, o sea, no está en una lógica occidental, sino que tiene lo afrontillano ahí latiendo, lo músico, lo callejero, y a mí es un libro que me encanta, pero también dije, bueno, este libro,
O sea, no sé si lo agarra una señora, un señoro de ya más cerrado de la cabeza, a lo mejor lo avienta, no le gusta, ¿no? Entonces me daba una inseguridad también, ¿no? Y curiosamente, al igual que el otro, el Camino Hambriento, pues tienen como un vínculo con otras cosmogonías o formas de entender el mundo y que están presentes en esas narrativas y creo que es increíble que estén. Pero, y es un libro, al final, que ya se me agotó y ya reimprimí. Claro, Y yo creo que todavía le falta mucho. O sea, la gente que lo lee también me dice, oye, ¿qué pedo? ¿Qué onda con ese libro, no? Está bueno. está buenísimo, buenísimo. Sí. Y acá, esto es una antología. Eh, Sí. Y esa antología se llama Toda Costa. Es Linda la una... tapa, me gusta mucho la tapa. Gracias, sí. Pues fue complicado porque es una antología de literatura puertorriqueña. En un momento hice 3 antologías, una de literatura dominicana que compiló Rita Indiana, de quien voy a sacar un libro de cuentos, por cierto, Uy, pronto. qué bueno. Rita Este, Indiana es una cantante famosa es una por el crack. Caribe. Sí. Sacó unos libros re lindos y, bueno, está haciendo una carrera como escritora también. Eso es. Sí. Ella compiló la de Dominicana, luego la cubana, que la hizo el traductor cuyo crédito olvidé, eh, y no en la antología, y sí me acordé, y la de Puerto Rico, que la hizo Mara Pastor, que es una poeta puertorriqueña muy buena, y hizo un trabajo muy bueno, porque yo siento que las antologías siempre corren el riesgo de ser el grupillo de amigos, el corito de acá o el de allá. Entonces, pues, la función de las antologías, que yo creo que es como hacer un panorama lo más amplio que se pueda dentro de su incompletud, ¿no? Luego, pues ni siquiera, porque, pues, sí, la gente pone a sus amigos o cosas así. Y yo creo que esta Mara fue la mejor persona del mundo para poder hacer una antología de literatura puertorriqueña, porque en todos lados estuvo como pescando voces, gentes, cosas de generaciones distintas, de grupos distintos. Y es increíble. La gente no cree mucho en las antologías, ¿no? Ya saben que estos como mitos, ¿no? Los cuentos no funcionan mucho, las antologías no funcionan mucho, no sé qué. Y yo creo que son increíbles, tanto los cuentos como las antologías. Una antología bien hecha, ¿no? Como la de Borges y Silvino Campo, por ejemplo, pues es brutal, o sea, realmente te abre el mundo en muchos sentidos, ¿no? Eh, entonces, esta es una antología, sí, de literatura puertorriqueña, muy buena, muy diversa de todo, ¿no? La Un verdad. autor que esté ahí que digas, ese autor hay que seguirlo. Pues, interesante. Hay uno que se llama Eduardo Lalo, que de hecho creo que tiene publicado El Corregidor allá. Ok, sí puede ser, me suena, sí, Sí, me suena, me suena. él me gusta. Este, bueno, es que hay un chorro, son Ok. como, sí, este, ¿quién más? ¿Quién más ahorita? ¿Cómo se llama? Bueno, hay muchos, ¿no? Y luego la tapa, pues justo como que cómo hacer una portada de un país, ¿no? Sin que sea un cliché irrespetuoso, ¿no? O sea, si hicieron una antología de literatura mexicana y ponen un mariachi y un nopal, puta, pues sí, la gente va a entender, pero yo, puta, vamos a decir qué onda, ¿no? Este, entonces, justo en esas antologías yo como que me tardé mucho en tratar de encontrar algo que sí fuera representativo, pero que no fuera como un cliché para ellos y al final, pues bueno, hicimos esa portada. Y acá hay un libro que todavía no está en Argentina. Yo te digo, la verdad lo había agarrado pensando en el club. Tenemos un club de suscripción acá en la librería. Ah, eh, mira. y dije, este libro tiene que ser para ahí, es hermoso. El tema que al ser importado va a ser muy imposible mandarlo. Pero contanos, Maricé, con Ah, esto. Ahora, híjoles, bueno, ese se podría hacer para el club, es bueno para el club, caray. Pero va a estar pronto. claro. Eh, No, ¿Qué? lo que nos mata ahora con el tema del dólar, al ser un libro importado, no van a dar los costos, pero ni a palo. Está cabrón, güey. Pero Sí. bueno, Maris Condé, pues es una escritora de Guadalupe.
y que, bueno, no sé si se acuerdan que hubo hace unos años el premio Nobel se canceló, ¿no? Sí, sí. Y entonces se quedó sin Nobel ese año, y ese año como que la comunidad se organizó internacional y dio un premio Nobel alternativo, y se lo dio a Maryse Condé, que es una señora ya de pues, más de 80 años, con una trayectoria importante, fue muy pionera en la lucha afro en muchos lados, estuvo en África, en Estados Unidos, en Francia, y esta novela es la única que sucede en Guadalupe, ¿no? O sea, en su lugar de origen. Y es una especie de Rashomón tropical, diría yo, donde es un velorio de una persona extranjera en en un pueblito, ¿no? Es pueblo chico, infierno grande, pero es un cosmopolita al mismo tiempo el pueblo, pero con un cosmopolitismo como añejo, ¿no? Libaneses, indios, afropolitanos, que fueron y vinieron, así le llaman, luego pues, guadalupeños, franceses, cubanos, colombianos, de todo, viven en este pueblo donde llega un tipo que no se sabe bien quién es, ¿no? Y el primer capítulo ya es la muerte de él, pues no estoy spoileando nada, ¿no? Y todo el capítulo, digamos que todo el libro es como el velorio, ¿no? Lo que pasa en la cabeza de cada persona que está en el velorio. Y lo que cada persona cree que era esa persona, que era el muerto, y la relación que tenían con él, ¿no? Entonces, es muy bonito porque no solo es la diversidad de versiones de quién era el muerto, ¿no? O sea, como que tú dices, no, pues este cuate cuando se fue por allá de noche, se cruzó con tal. Entonces, hay como, te van contando la vida del muerto, pero luego alguien más llega, ese día que venía de la noche se cruzó con tal, pero no era, se parecía, pero no era tal. Como que empiezas a reconstruir las historias de las demás personas, por un lado, la vida de él, pero muchas veces no todo pega, nada pega, realmente no pega todo. Hay cosas que tú medio pegas y medio no, y es como hay una cosa ahí como medio acid house que va pasando en la memoria colectiva alrededor de alguien. Y al mismo tiempo, pues lo que a mí me gusta mucho es que no todos tenemos la misma capacidad de expresión, ni la misma relación con el lenguaje, ni la misma momento emocional o sensibilidad. Entonces, como que eso se nota muchísimo. O sea, hay gente que habla de una manera, piensa de una manera, y hay gente que habla de otra, y así, ¿no? Entonces, como que realmente es un libro que como que Sí. es muy ecléctico, ¿no? No, pero está Y, buenísimo. y mientras todo eso sucede, pues describe la idiosincrasia guadalupeña y describe la historia y un chingo de cosas, ¿no? No, sí, es buenísimo. Es Estaba muy bueno. pensando, sí, se me fue, estoy con los nombres. El año pasado en el club enviamos el libro de, a ver si me ayudan ustedes, La Caribeña. No, bueno, se me fue. Estoy en un periodo de que el Alzheimer me está. No te eh, preocupes. No te... y le hicimos, es una caribeña que vive en Estados Unidos. Hicimos una charla con ella y nos contaba toda haitiana. Y a ver, ¿lo tenés? Sí, ahí está. Edwidge Danticat. Ah, Y nos contaba un poco también la idiosincrasia de Haití y está buenísimo conocer toda esa parte. sí, Eh, cañón. Sí. es buenísimo. Así que nada, Emiliano, por último, en el embarque que viene, ¿querés recomendar algo que sea imperdible? Pues bueno, si llega Maris Condé, yo creo que está buenísimo. Sí, sí, sí. Lo quiero para el club. Háganle. Así que le voy a agarrar a Sí. Guido. Che, así me parece, le voy a decir. Yo digo que ese de Romance en Tres Patas está también muy bueno. Sí, Si les llega ok. de Yara Monteiro, esa chica buena onda, también está bueno, ¿no? Es una
chica que regresa a Angola a buscar a su madre guerrillera que nunca había visto en la vida porque se tuvo que exiliar a Portugal muy joven, y pues es un viaje ahí también por muchos rincones de Angola. Está bueno también, muy Está divertido. buenísimo. Sí. Emiliano, ojalá se meta cada día más la editorial porque está bueno, es algo rupturista para lo que se publica normalmente acá en Argentina. Son autores distintos y son buenos. Y está bueno meterse así, conocer Sí. otras cosas, otras Sí, lenguas. pues qué gusto poder estar aquí con tu público, con los amigos de la librería y con todo, ¿no? Y pues nada, ojalá podamos vernos en vivo también pronto. Y ojalá, y lo que necesites, hablamos, escribime y vemos qué podemos hacer. Perfecto, muchísimas Bueno, gracias. Emiliano, muchísimas gracias. Nos Un vemos. abrazote. Chao. Chao, chao. Adiós. Gracias, Ale. Chao. Adiós.